Hola a todos, muy buenos días. Hola, profe. Hola, profe, buen día. Buen día, buen día. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día tenemos un tema muy puntual que ver. Y ese tema puntual que vamos a ver hoy día es la construcción de un dashboard usando Power BI. Nosotros ya hemos visto casi todos los contenidos del curso y nos quedan como 2 o 3 temas nomás que ver. Y este es quizá el tema más relevante que nos toca ver después de haber visto todo como lo básico de base de datos y de análisis solar. Porque quizás esto es lo más atractivo y quizás eh, lo más visible que hay en el futuro laboral de ustedes, tiene que ver mucho con el análisis de datos. Entonces vamos a ver lo básico de cómo se construye un dashboard en Power BI. Bueno, y antes de eso, vamos a hacer un breve recuerdo de por qué estamos viendo esto. Bueno, ustedes recordarán que en el esquema convencional de un sistema de inteligencia de negocio, nosotros habíamos visto que teníamos 3 etapas. ¿Se acuerdan que la primera etapa era la adquisición, donde teníamos distintas fuentes de datos, teníamos que someter a un proceso que se llama ETL, que transformaba los datos en datos de cierto formato? Esos datos los almacenábamos en un data warehouse. El data warehouse tenía cierta estructura. Y después nos podíamos conectar a ese data warehouse por distintas herramientas. Ya vimos que, por ejemplo, nos podíamos conectar a través de Excel al data warehouse y hacer análisis con tablas dinámicas. Pero también hay otra alternativa que tenemos de conectarnos al data warehouse, que es Power BI, que también vamos a hacer análisis solar. Bueno, también está minería de datos y hay otros reportes que también uno se puede conectar al data warehouse. Si recordamos esta pirámide, que también la vimos cuando estábamos haciendo análisis solar, en realidad la flecha está más arriba, porque ahora ya nos vamos a ir a visualización de datos en sí. Así que la voy a mover. Ya. Ahora estamos de plano en la parte de visualización de datos, porque vamos a tomar los datos y los vamos a ver de forma visual en algunos gráficos. Nosotros ya vimos la clase introductoria de visualización de datos y storytelling, entonces tenemos algunas nociones de cómo podríamos ver los datos o qué visualizaciones son más efectivas que otras. Entonces nos vamos a meter un poco con esto. Y esta parte la hace por lo general el analista del negocio, la persona que es experta en un negocio de cualquier tipo. Eh, Sabe cómo se mueven los mercados, sabe qué importa analizar y qué no. Es especialista. Entonces, esta parte la va a ver el analista de negocio. Habíamos visto en la clase de análisis SOLAP que teníamos análisis SOLAP tradicional, que era con tablas, pero también teníamos el OLAP Dashboard, que era el despliegue visual de 2 o más gráficos o reportes en una única ventana, como por ejemplo lo hace Power BI. Esta imagen es de Power BI. eh, y es utilizado por todos los niveles de administración para tener un cuadro completo de varios aspectos del negocio en formato simple y conciso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer un resumen de los datos utilizando visualizaciones. Ya, ¿y qué datos vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir con el mismo dataset que hemos visto en clase, que lo vimos para Análisis OLAP y lo vimos para ETL también. Es la empresa que vende sus productos por internet y que ha realizado varias ofertas, pero su cliente no ha respondido adecuadamente, entonces nosotros ya conocemos este problema, por eso lo estamos viendo también acá. Y teníamos 2 requerimientos, que era segmentar a los clientes que aceptan y a los que no aceptan ofertas, y encontrar a los clientes que mayor cantidad de ingresos generan. Ya sabemos que tenemos este Data Warehouse, que es un cubo de 6 dimensiones. Tenemos la dimensión actividad, estado civil, género, tiempo, respuesta, oferta y nivel educacional. Y teníamos los datos de las medidas que tenemos son el ingreso por compras y el número de compras. Entonces, esos son los datos con los que vamos a trabajar para tratar de responder los 2 requerimientos, que es segmentar a los clientes y ver quiénes generan mayores ingresos. Bueno, acá algunas preguntas que se nos podemos hacer. ¿Cuáles son las características de la mayoría de los clientes? ¿Hay alguna diferencia entre los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas? ¿Cómo ha cambiado la aceptación de ofertas en el tiempo? ¿Qué tipo de clientes gastan más?
cómo ha cambiado el ingreso por compras mensualmente. Esas son como algunas preguntas que nos podemos hacer en relación a los requerimientos. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter de plano en Power BI. Acá en la diapositiva está, como siempre, el tutorial, si ustedes lo quieren ver después, pero lo vamos a ir haciendo en vivo. Yo voy a ir viendo la diapositiva para que no se me olvide nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener Power BI. Aquí tengo Power BI abierto. Bueno, y lo primero que uno ve es esto. Bueno, aparece una ventanita, pero no la puede cerrar. Y lo que uno tiene que hacer es apretar el botón Obtener datos y buscar el Data Warehouse que está en Access. Vamos a esperar a que cargue ahí un poquito. Ya, y buscamos base de datos de Access. Bueno, ustedes se darán cuenta que hay muchas más cosas que uno puede conectar a Power BI. No solamente base de datos de Access, pero por ahora vamos a ver solamente ese. Ya se me perdió. Ahí está. Ya, y nos conectamos. Y vamos a elegir el cubo de la empresa que vende sus productos por internet. Este es el mismo cubo que usamos para el análisis OLAP y está disponible también en Aula. Bueno, entonces tenemos que esperar, igual cuando nos conectamos con Excel, tenemos que esperar un poquito a que se conecte a todas las dimensiones y los datos. Bueno, acá, esto también aparece en Excel, ¿cierto? Vamos a seleccionar todas las dimensiones y la tabla de hechos. Y vamos a cargar datos. Ahí vemos la vista previa, que, bueno. Ahí sigue cargando. Pero mientras tanto vemos las diapositivas. Ya, obtener datos, base de datos de Access. Seleccionamos todo, podemos cargar, esperamos a que se cargue. Y después, cuando tengamos todos los dos cargados, podemos verificar si el modelo efectivamente es el modelo que nosotros estamos trabajando. Acá en Power BI hay 3 botones básicos que nos permiten explorar los datos con los que estamos trabajando. El primero botón es la vista de informe, que es donde nosotros estamos trabajando para crear las visualizaciones. La segunda vista es explorar los datos, que uno puede explorar las tablas, las distintas tablas que tiene. Y la tercera es explorar el modelo. Entonces vamos a ver, cuando se termine de cargar esto, esas 3 partes. Ya, ahí se terminó de cargar. Entonces, como les dije, acá tenemos informe, acá tenemos datos y acá tenemos modelo. Si nos vamos a modelo, vamos a poder ver el cubo de datos de Access, propiamente tal. Aquí podemos cerrar esto. Y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que nosotros veíamos en Access. Entonces esto nos sirve para verificar que nuestro modelo se haya cargado bien, y si no recordamos las relaciones las vemos. Aquí esto utiliza otra notación distinta a Bashman y distinta a la de Access, pero bueno, es parecida. Acá hay un 1, donde habían círculos en nuestros modelos de Bashman, hay un 1, y donde habían flechas hay un asterisco. Eso significa 1 a muchos, y la flechita va apuntando hacia el mucho, esa que está ahí al medio. Entonces, esta es una notación equivalente que utiliza Power BI para referirse a las relaciones. Bueno, si nos miramos datos, vamos a poder ver las distintas tablas. Por ejemplo, actividad, estado civil, podemos explorarlas todas. Bueno, y nos vamos a devolver a la vista de informe. Ya, ahora viene la parte de agregar visualizaciones, que quizás esto ya lo habíamos visto cuando vimos ETL rápidamente de cómo agregar una visualización, pero acá lo vamos a trabajar un poquito más. Entonces vamos a agregar, podríamos agregar gráficos circulares o de dona, pero vimos que no eran tan efectivos, aunque igual podríamos probar cómo se ven. Pero bueno, primero vamos a agregar unos gráficos de barras. Y el primer requerimiento que teníamos era segmentar a los clientes. O sea, bueno, nosotros ya hemos revisado este dataset y quizás por análisis OLAP
con Excel ya sabemos más o menos cómo son los clientes, pero hagamos de cuenta que no sabemos y vamos a intentar explorar todos los datos o a crear visualizaciones que nos permitan explorar todos los datos. Entonces, vamos, por ejemplo, a agregar acá el nombre de la actividad, y bueno, lo que teníamos que segmentar eran los clientes que más y menos ofertas aceptaban. Entonces lo que vamos a explorar es la cantidad de compras, porque en la cantidad de compras está si aceptaron o no aceptaron ofertas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a arrastrar número de compras por nombre de actividad. Ya, entonces acá teníamos que los dependientes eran los que más compras tenían. Todavía no sabemos si los que tenían más, aceptaban más ofertas. Podríamos agregar acá el respuesta oferta. Se lo podemos agregar a este gráfico como leyenda. Entonces, por ejemplo, si yo agrego esto acá a leyenda, el tipo de respuesta me va a separar las barras en positivo o negativo. Aunque bueno, también después de nuestra sesión de visualización de datos y storytelling, vimos que quizás no es la mejor idea poner las barras apiladas así, porque no nos permite comparar bien. Probemos a ver si podemos poner las dos cosas juntas. Creo que es otro el gráfico que hay que usar. Bueno, acá ya vi lo que pasó. Acá tenemos, yo puse en el eje dos valores. Puse primero el tipo de respuesta, por ejemplo, los di vuelta, ahora está primero el tipo de respuesta y después está el nombre de la actividad. Y acá se me habilitaron unos botones que me permite ir explorando como en profundidad esto del gráfico. Entonces, voy a agrandar el gráfico un poquito. Acá están los negativos y los positivos. Yo puedo ver que la mayoría de las compras de este dataset son de respuesta negativa. Si yo le hago clic a negativo, había un botón para explorar que era este. Puedo ir navegando. Entonces yo a los negativos le puedo ir haciendo clic y doble clic y me permite ir explorando hacia abajo. Estos son los que tienen compra negativa. Si yo me voy para arriba, ahora puedo hacer doble clic a los positivos, y estos son los que tienen positivo. Nosotros ya hemos visto, parece que ya que los empresarios de ciertas características tenían mayores positivos, y que los negativos creo que no los exploramos, pero bueno, si exploramos los negativos, la mayoría de la gente que no compra es dependiente. Bueno, pero vamos a quitarle por ahora el tipo de respuesta y vamos a dejar solamente la actividad. Entonces vamos a explorar por separada las dimensiones también, al igual que lo hicimos antes. Entonces vamos a tratar de explorar todas las dimensiones para tratar de encontrar algún patrón, al igual que lo hicimos en Análisis OLAP. Agregamos otro gráfico de barras y ahora ya agregamos actividad, vamos a agregar estado civil. Entonces, estado civil y número de compras. Agregué ID de estado civil y necesito agregar estado civil para que me coloque la etiqueta. Ya. Si vemos en estado civil, la gente que más compra tiene, independiente de si es positivo o negativo por ahora, es soltero. Eso es lo que nos puede decir el gráfico. Vamos a seguir agregando gráficos para las demás dimensiones. Entonces tenemos género y número de compras. Acá podemos ver que la gente que más compra es de género masculino. Vamos a agregar otro gráfico más. Nivel educacional y compras. Y si vemos por nivel educacional, la gente que más compra es de educación universitaria completa. Entonces, eso es en cuanto a la gente más compra. Y ahora vamos a ver, bueno, aquí sale descrito cómo serían las visualizaciones. Y ahora vamos a ver que hay ciertas interacciones que pueden ocurrir entre los gráficos. ¿Ya? Todavía no hemos visto, no hemos encontrado lo del segmento de clientes que más compra, pero
cuando yo hago clic en una barra, las demás barras se filtran. Aquí esto es lo entretenido, lo interactivo que tiene Power BI, que nos permite tener esta interacción entre los gráficos, que es mucho más potente que las tablas dinámicas de Excel, como se podrán dar cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto solamente los dependientes, puedo ver que la mayoría de los dependientes son, la mayoría de las compras que hacen los dependientes son de género masculino, de estado civil soltero y de educación universitaria completa. Si apretamos los empresarios, acá hay mayoría femenina, soltero y educación universitaria completa. Los estudiantes son poquitos. Sin información, bueno, son mucho más poquitos. Ya, eso es lo entretenido que tiene, pero hay dos formas de interactuar con las visualizaciones. Acá hay un botón que se llama, uno aprieta una visualización y acá dice formato, y uno puede apretar este botón que dice editar interacciones. Entonces, por ejemplo, acá dice resaltar. Cuando yo hago clic en una barra, me va a resaltar el segmento que ocupa cuando yo filtro, por ejemplo, por dependiente. Y la otra opción de interacción que tengo es filtro. Si yo aprieto filtro, la barra se va a redimensionar a los filtros que yo haya seleccionado. Entonces, si le pongo, por ejemplo, a todos filtros, cada vez que yo haga clic en una barra de acá, todas las demás se van a filtrar. Ah, bueno, y esto es independiente. Cuando yo aprieto acá, tengo que seleccionar para cada otra visualización cuál es el comportamiento que va a tener. Porque, por ejemplo, si yo aprieto masculino acá, se me van a resaltar, pero si yo aprieto dependiente acá, ah, bueno, voy a desfiltrar ya. Si yo aprieto acá dependiente, las otras barras se van a filtrar. Entonces se van a redimensionar al total de dependientes solamente. Vemos los empresarios. Bueno, y si dan cuenta, se ordenan también de mayor a menor. Y quizá la interacción tipo filtro me permite tener una mejor visualización de cómo quedan los datos después. Sin información. Ya bueno. Bueno, le voy a poner a todos que me permita filtrar los otros gráficos de barra. Porque, no sé, personalmente encuentro que es mejor, pero obviamente quizás es cosa de gusto nomás. Filtrar, filtrar, filtrar. Ya. Ahora entonces cada vez que yo haga clic en cualquier barra, los demás gráficos se me van a ir filtrando. Ya. ¿Qué más les tenía que contar yo? Hay filtros globales. Creo que esa es la última cosa que les tenía que contar. Sí. Después vamos a tratar de resolver los requerimientos. Ya. Hay filtros globales que son este tipo de visualización que está acá, dice segmentación de datos. Yo lo aprieto y me va a permitir seleccionar una lista de cosas que yo puedo filtrar. Por ejemplo, acá lo que me interesa responder de los requerimientos es diferenciar a los clientes que tienen respuesta positiva de los que tienen respuesta negativa. Entonces yo voy a arrastrar a este componente que está acá, le voy a arrastrar el tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, acá dice positiva o negativa, y yo puedo achicar un poquito. Y por ejemplo, si aprieto los negativos, todos los gráficos se me van a filtrar a negativo. Si aprieto positivo, todos los gráficos se me van a filtrar a positivo. Y este tiene otra forma de verse, que es, bueno, esto me permite seleccionar varios valores. Entonces yo podría seleccionar los positivos y los negativos, que sería igual a seleccionar todo. Ah, no, no puedo. Creo que se selecciona, había que activar alguna opción. Tengo otra opción de visualización, que es lista. Bueno, esta es lista y este es menú desplegable, que es como más chiquito para poder ponerlo en algún lado. Entonces podría ponerlo acá arriba, este filtro. Y ahora selecciono los negativos y ahora selecciono los positivos. Y así yo puedo tener el filtrado completo de todas las visualizaciones que aparezcan en esta misma pantalla. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo poner títulos. Los títulos, acá, cuadro de texto. Porque esto es un dashboard, entonces yo tengo que decir qué es esto. Entonces podría colocar acá segmentación de clientes. Ya, tengo mi segmentación de clientes. Podríamos hacer que los gráficos ocuparan más espacio.
Bueno, y si volvemos a los requerimientos, tenemos que ver qué era lo que nos pedían. Era encontrar a los clientes que más que más respuesta positiva tenían, porque a esos segmentos, a ese cliente le iba a, yo a dirigir ofertas, o también podríamos encontrar a los que tienen respuesta negativa para poder tratar de hacer algo y revertir la posición, porque tengo más oportunidad de conseguir clientes. Ya, si miramos los clientes de tipo respuesta positiva, vemos que la mayoría es empresario, soltero, educación universitaria completa y femenino. Esos eran los que más respuesta positiva tenían, pero quizá yo quiero encontrar subsegmentos de clientes. Este gráfico me quedó ahí, listo. Subsegmentos de clientes, por ejemplo, si yo quiero, bueno, los femeninos creo que ya son los que cumplen estas características, los empresarios, solteros, educación universitaria completa, que creo que era exactamente lo mismo que habíamos encontrado haciendo análisis OLAP con Excel. Pero bueno, veamos los masculinos, que también nosotros habíamos visto algo, que eran dependientes, solteros y educación universitaria completa, y es exactamente lo mismo que habíamos encontrado con análisis SOLAP, pero quizá nosotros queramos explorar otro tipo de clientes. Bueno, no sé, quizá queremos dirigir alguna oferta a estudiantes, y si nosotros quisiéramos dirigir alguna oferta a estudiantes, lo que tendríamos que hacer es apuntar hacia masculino, soltero y educación universitaria completa. Bueno, y eso es como la ventaja que tiene Power BI, que yo puedo ir apretando los gráficos y puedo ir filtrando. Veamos qué más era lo que nos decían las preguntas de los requerimientos, que eran otras ideas que podríamos usar. ¿Cuáles son las características de la mayoría de los clientes? Ya lo vimos. ¿Hay alguna diferencia entre los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas? Podemos verlo. Los que no aceptan ofertas son dependientes, soltero, educación universitaria completa y masculino, que son exactamente los mismos que aceptan en género masculino. Quizá acá sí sea bueno hacer alguna comparación. Podríamos agregar un gráfico de barras. Tipo de respuesta y número de compras. Y yo aquí en número de compras, aquí al igual que en Excel podía yo cambiarle el tipo de dato. Podríamos mostrar el valor como porcentaje del total general. Entonces acá el 60% del número de compra es negativo y el 40% es positivo. Veamos si podemos agruparlo. No, no quería hacer eso. Bueno, veamos cómo se va comportando esto. Ya no vamos a filtrar ahí. Vamos, cómo se va comportando esto si nosotros vamos apretando los distintos gráficos. Y acá de nuevo las interacciones. Ya, bueno, después de que hagamos esto, otra cosa que queríamos ver era si la variación o sea, la aceptación de oferta era igual o distinta en el tiempo, así que íbamos a agregar otro gráfico también para poder ver eso. Ya. Dependiente, bueno, si se fijan, los empresarios aceptan más que rechazan, los estudiantes no, ya negativo. Ya, el género femenino tiene más positivo que negativo, el género masculino más negativo que positivo. Bueno, y así podemos ir viendo cómo se compone. Los solteros está 50 y 50.
entre positivo y negativo. Entonces quizás soltero no es una buena idea para segmentar. Casado es más negativo, este es más negativo, este es más negativo. Bueno, acá no hay mucha diferencia, pero sí me sorprendió ver que el soltero fuera igual, como casi igual. Vamos a dejar este gráfico acá también porque nos puede servir. Bueno, obviamente si yo aplico el filtro global acá de tipo de respuesta, este gráfico me va a aparecer 100% del que yo haya seleccionado. Por ejemplo, seleccioné negativo y ahora son todos negativos. Ya, ahora, otra cosa que nosotros, que sería interesante ver, creo que era lo que decía, cómo ha cambiado la aceptación de oferta en el tiempo. Nosotros tenemos algunos meses para poder ver eso. Bueno, en otros datos quizá tenemos más meses, pero en este creo que teníamos 4 nomás. Podemos analizar cómo ha variado en el tiempo la aceptación o rechazo de oferta. Entonces vamos a colocar un gráfico de líneas, porque cuando vimos la clase de visualización y storytelling, vimos que el gráfico de línea era muy bueno para poder ver cómo ha variado algo en el tiempo. Entonces vamos a agregar tiempo y vamos a colocar el mes. Mes, y vamos a ver cómo ha variado el número de compras. Bueno, acá lo tengo filtrado, pero ya, si no filtramos por nada, vamos viendo que las compras cayeron. Claramente en febrero teníamos, no sé, más de 40.000 y en mayo teníamos 16.300. Acá teníamos 43.000 y acá teníamos 16.000. Entonces las ofertas se fueron en picada. Pero sería interesante saber si hay alguna mezcla o algún criterio de cliente en donde no haya pasado esto. Bueno, y ahí tenemos que empezar a hacer, dependiente también se fue en picada en mayo, empresario también, estudiante también, y los sin información también. Bueno, veamos si hay el género que no haya pasado eso. No, en todos pasó eso. ¿Algún estado civil? Bueno, parece que las compras se desplomaron en todo tipo de clientes. Ya, ahora que en general se desplomaron las compras de todos lados, veamos solamente los clientes positivos o negativos. Bueno, a nosotros nos interesan los positivos, creo, más que los negativos, así que veamos. Parece que pasó en todos. Hay algunos que tienen como un comportamiento un poquito más brusco y otros que cayeron, pero de plano al final. Ya, eso es para responder a la pregunta, por ejemplo, cómo ha cambiado la aceptación de ofertas en el tiempo. Por vía y se me perdió. Ya. Bueno, y ahora nos falta ver la otra parte que es las de qué cliente me generan más ingresos, pero yo creo que nos vamos a ir a la pausa antes de continuar con esa parte. ¿Hay alguna pregunta de Power BI y de qué es, cuál es el objetivo de construir un dashboard? La tarea 8 va a ser sobre construir un dashboard en Power BI, pero bueno, voy a aprovechar a hacer los anuncios al tiro mejor, antes de irnos a la pausa, que bueno, ayer yo le escribí un mensaje diciéndole algunas modificaciones que íbamos a tener en nuestra planificación, producto de la vacunación y de el feriado nuevo que nos apareció. Entonces aprovecho antes de irnos a la pausa de recordar eso. Bueno, si ustedes se meten a información general y a planificación semestral, bueno, acá lo voy a poner blanco otra vez. Ya, entonces nosotros teníamos
ya teníamos planificado nuestro semestre, pero tuvimos que hacer algunas modificaciones producto de esto del feriado. Entonces hoy día estamos viendo la creación de un dashboard en Power BI. El lunes tenemos feriado, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles y ahí vamos a ver otras cosas de Power BI. Por ejemplo, en Power BI yo puedo hacer ETL, entonces vamos a tratar de ver algunas fuentes de datos como Excel, que es la más común, y ver qué cosas de ETL podríamos hacer en Power BI. Bueno, esta semana no hay ayudantía por si acaso, tampoco hay tarea nueva publicada. Por eso también extendimos el plazo de la tarea de análisis solar, por si alguien también tiene, todavía no la ha terminado, o a lo mejor se fue a vacunar y a lo mejor tuvo algún problema, algún efecto secundario. No hay problema, avísenme cualquier cosa, pero en todo caso la tarea quedó para el domingo. Entonces la próxima semana dijimos que íbamos a tener esa clase, y la próxima semana, eso sí, el jueves se va a publicar la tarea de creación de un dashboard en Power BI, que es la última tarea del curso. Después ya en julio no tenemos más tareas. Bueno, y recuerden además que las tareas, el promedio de tareas se va a calcular con las 6 mejores notas de las 8 que tengamos, y tiene que ser mayor o igual a 55 para aprobar la asignatura. La semana que viene después, que es la semana 13, que es la del 5 de julio, vamos a ver algunos elementos sobre estadística. Yo sé que ustedes no han tenido asignatura de estadística todavía, pero nosotros vamos a revisar lo básico de estadística también para que ustedes tengan algunas nociones de qué significan los promedios, de qué significa la moda, algunas cosas así. Y la última clase, antes de las vacaciones de funcionarios, nosotros vamos a tener una sesión de interpretación de dashboard de Power BI, que es como el punto último de análisis SOLAP y de visualización de datos y de inteligencia de negocios. Nos vamos a ir a las vacaciones y después vamos a volver con el último tema del curso, que es minería de datos, pero nosotros lo vamos a ver de forma súper introductoria, porque igual la verdad es que minería de datos es un curso por sí solo, pero vamos a ver lo básico también para que ustedes sepan de qué se trata. Bueno, y con eso ya estaríamos terminando el curso. En otras informaciones también, bueno, acá en verde yo siempre les pongo la actividad en clase. No vamos a tener más actividades en clase para que ustedes también puedan terminar las que ya están publicadas. Y la actividad en clase se calcularía con 13 notas, porque, bueno, si bien tenemos 14, acá dice actividad en clase 14, la de la primera clase, que es la 1, no se considera en el promedio, así que el promedio de actividad en clase se va a considerar con 13 notas. Y la entrega para todas las actividades en clase, incluso las de antes del certamen 1, el plazo máximo que les puedo dar es hasta el 30 de julio. O sea que nos quedaría como un poquito más de un mes para poder que ustedes, si quieren entregar esas actividades, lo puedan hacer también. Bueno, la idea igual es que la entreguen antes, porque mientras antes la entreguen, yo las puedo revisar antes y les puedo dar feedback en algún tema en particular. Porque hay algunos ejercicios que igual se parecen como a ejercicios que podrían aparecer en certamen. Ya, eso creo que eran todas las informaciones que les dije ayer y que se las aprovecho de recordar ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o dashboards? Bueno, si no hay ninguna pregunta, o bueno, si quieren la pueden pensar y me la hacen después, nos vamos a ir a la pausa. Son las 8:52, así que vamos a volver a las 8, bueno, 8:53. Vamos a volver a las 8:58. Para tratar de responder la última parte, que es sobre qué clientes nos permitieron ganar más dinero.
Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda mitad de la clase. Así que vamos a revisar el segundo requerimiento que teníamos acá y las preguntas que aparecían. Bueno, entonces sobre el primer requerimiento de segmentar a los clientes que acepten y no aceptan ofertas, si se habrán dado cuenta, es relativamente sencillo y mucho más sencillo quizá que con Analysis OLAP. Encontrar esos clientes porque uno va haciendo clic en los gráficos y se van a filtrar a todos los demás. Entonces ya respondimos a las preguntas cuáles son las características de la mayoría de los clientes, que en realidad es lo mismo que habíamos encontrado con Analysis OLAP con Excel. Si hay alguna diferencia entre los clientes que aceptan y no aceptan ofertas, y ahí pudimos filtrar y ver que son distintos tipos de características. Y cómo ha cambiado la situación en el tiempo, vimos que toda la cantidad de compras se desplomó prácticamente al llegar a mayo. Ya, entonces ahora vamos a ver el segundo requerimiento, que era encontrar a los clientes que generan mayor cantidad de ingresos. Bueno, y acá hay dos preguntas. ¿Qué tipo de clientes gastan más y cómo ha cambiado el ingreso por compras mensualmente? Entonces, volvemos a Power BI. Bueno, y vamos a dejar este dashboard porque la verdad es que no aporta tanta información. Y si se fijan, acá abajo hay páginas. Entonces, yo acá puedo ponerle nombre a las páginas. Entonces, acá a este le voy a poner cantidad de compras y al otro le voy a poner este lo voy a dar por cantidad de ingresos. Ya, entonces acá tenemos otro espacio disponible para que nosotros podamos crear otro tipo de visualizaciones. Y la verdad, un tipo de visualización muy interesante que no hemos visto y que quizás no lo vimos tampoco en la diapositiva, era este que está acá, que es el Tree Map. Bueno, el Tree Map es un gráfico como de cuadraditos, y vamos a agregar la unidad que estamos midiendo, que es el ingreso por compras. Ya, bueno, si se fijan acá me creó un rectángulo que tiene el total de ingresos por compras, que son los 2.023 millones y que nosotros ya conocíamos. Bueno, y acá yo puedo ir agregándole dimensiones. Entonces, por ejemplo, si le agrego la actividad, me va a empezar a separar el rectángulo gigante en pedacitos proporcionales a la cantidad eh, de compras que tenga o sea, la cantidad de ingresos que tenga cada uno de los segmentos. Entonces, los dependientes tienen la mayoría. Después vienen los empresarios, después los estudiantes y los sin información. Entonces ahí me los va agrupando de mayor a menor. Pero la gracia que tiene esta visualización es que yo puedo agregarle varias dimensiones de una sola vez. Entonces le voy a agregar, por ejemplo, el estado civil. Bueno, y acá me aparecieron estas flechitas también para interactuar. Eh, Puedo meterme en un nivel más bajo de profundidad que es estado civil. Pero bueno, tengo que seleccionar primero uno de estos grandes. Yo acá, como sé que los dependientes son los que más tienen ingresos, les hago doble clic, o un clic, no, doble clic. Bueno, ahora me lo está agrupando por actividad y estado civil, y yo selecciono los dependientes, así que acá está seleccionado dependientes. Y acá puedo ver que los solteros son los que más tienen ingresos. Agregamos más dimensiones, nivel educacional, género. Acá la oferta como que me da lo mismo. Bueno, y el año es otra cosa. Ya, los solteros son los que más tienen. Voy a hacerle doble clic a los solteros y veo que los que son solteros dependientes, los que más generan ingresos son los masculinos, educación universitaria completa. Y si le hago doble clic, no, este es el último nivel. Ya, bueno, ese es un tipo de exploración que puedo ir haciendo, pero ese tiene otra gracia este gráfico, que tiene expandir todo el nivel de la jerarquía, entonces me las va a mezclar todas. Entonces, acá hay rectángulos por todas las dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá están los empresarios solteros, que son los que más tienen ingresos. Después vienen los dependientes solteros, después los dependientes casados, los empresarios casados, y así. Ah, bueno, y ahí puedo seguir expandiendo.
Ya, acá tengo todas las dimensiones mezcladas en un solo gráfico. Y puedo ver que el cuadrado o rectángulo que más tiene ingresos o dinero es este que está acá, que mezcla a los empresarios, soltero, femenino, educación universitaria completa, creo que dice. Bueno, y si se dan cuenta, este Streamap automáticamente me hace la división y me lo ordena. Entonces es súper rápido encontrar la información que yo quería, que era saber cuál era las características de los clientes que más ingresos me generaban. Entonces, bueno, vamos a dejar este trimap ahí. Y vamos a agregar nuevamente el gráfico de líneas para ver el tiempo. Ay, no, lo cambié. El gráfico de líneas abajo para ver el tiempo. Pero ahora lo vamos a ver por ingresos por compras. Bueno, la cantidad de ingresos por compras también se fue desplomando. Pero no está ordenado. ¿Y el otro está ordenado? Febrero, marzo, abril, mayo. Sí, está ordenado. Este no me aparece ordenado porque está ordenado por... creo que está ordenado por compras. Bueno, si nos metemos acá a la configuración del gráfico, hay varias cosas más que uno le puede configurar a los gráficos. GI. Que acá dice orden descendente, orden ascendente. Bueno, pero si se fijan, me lo está ordenando por los valores, no por los meses. Yo creo que me lo ordené por los meses, así que voy a ordenar por mes. Ya, ahí sí está ordenado. Dice febrero, marzo, abril, mayo. Ascendente, está ordenado. Entonces, si yo aprieto este de acá, puedo ver cómo fue variando el ingreso de esta población nomás. Vemos que en febrero era alto, en marzo cayó, en abril subió, en mayo volvió a bajar. Y puedo ir viendo que no todos los segmentos de cliente tuvieron el mismo comportamiento en el gráfico. Por ejemplo, los dependientes casados masculinos, educación universitaria completa, en realidad no tuvieron una caída de ingresos grande, sino que incluso al final fue subiendo. Bueno, y así puedo ir respondiendo esa otra pregunta que teníamos acá en la diapositiva, que es cómo ha cambiado el ingreso de compras mensualmente. Ya que le falta esto, le falta un título, así que le vamos a colocar el título. Vamos a poner ingresos por compra a este como para diferenciarlo del otro, de la otra página que teníamos. Quizá algo interesante que podríamos analizar también es qué pasó con los que aceptaron y los que no aceptaron ofertas, que no lo vimos acá, así que vamos a agregar uno de estos filtros globales con el tipo de respuesta para ver qué pasó. Vamos a poner como menú desplegable. Ya, para los que fueron respuesta positiva, el ingreso por mes cayó. Cayó bruscamente. No sabemos por qué pasó, pero pasó. Pero los que más metieron ingresos a la empresa fueron los empresarios solteros femeninos de educación universitaria completa. Para los que tienen negativo, el ingreso subió, igual subió harto, 413 a... no subió tanto. Esto es lo que pasa cuando el, el gráfico no empieza en cero, pero si empezara en cero, esta línea se vería casi recta, así que en los gráficos de línea se permite eso de que no empiece en cero. Hay que mirar bien los datos donde pasa. Ya. Y bueno, eso. Y
Lo último que les quería enseñar antes de terminar la clase es que, no sé si ustedes se han dado cuenta de que acá dice ingreso y en bajo compras por nombre y en bajo actividad, y se ve un poco feo para hacer dashboard, o ese tipo y en bajo respuesta. Entonces, yo acá en mis campos, yo puedo cambiarle el nombre acá para que se vean más bonitos. Entonces, por ejemplo, tipo de respuesta, acá dice tipo y en bajo respuesta, yo le puedo poner tipo de respuesta. Bueno, y ahí Power BI va a hacer como la conexión con porque en el Data Warehouse el campo se sigue llamando tipo guión bajo respuesta, pero acá en Power BI se va a llamar tipo de respuesta, entonces me va a permitir ponerle un nombre más, quizá más humano, como más legible, porque ese nombre es como muy de base de datos. Y así yo podría renombrar eh, todas las columnas, como también para que tengan un nombre más agradable. Entonces ingreso compra y le pondría ingreso por compra nomás. Bueno, y eso, bueno, me lo cambio en todos lados, de hecho en el otro también debería haber cambiado el tipo de respuesta. Y eso, creo que eso es todo lo que tenía que contarles hoy día. Veamos la diapositiva para confirmar. Filtros de interacciones, filtros globales, sí. Ya, eso es todo lo que les tenía que contar sobre dashboards en Power BI. ¿Hay alguna pregunta? Obviamente esto es lo básico, y es lo que debería aparecer en la tarea 8. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nosotros ya terminamos con todo lo que queríamos ver en la clase de hoy día. Así que terminamos un poquito antes. Y nos vemos el próximo miércoles porque el lunes es feriado. Así que cualquier cosa, cualquier duda, escríbanme, o bueno, ahí voy a tratar de responder luego. Y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.